ejercicio que me parece bastante aclaratorio de repaso del teorema de Bolzano, el teorema de Rolle y una aplicación directa a un ejercicio muy sencillo. Entonces, venga, vamos con el teorema de Bolzano. Lo recordamos, venga. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y el signo de f de A es distinto al signo de f de B, entonces existe al menos, ¿vale? Al menos, sigo por aquí, aunque podéis continuar vosotros, C en AB tal que f de C es 0, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué te decía el teorema de Rolle? El teorema de Rolle ya es con derivación. ¿Os acordáis? Bolzano solo es continuidad y ahora el de Rolle dice que si f es continua, empieza igual en un intervalo cerrado a b. Estamos siempre con funciones reales de variables reales. F también tiene que ser derivable en el mismo intervalo abierto. Y f de A es igual a f de B, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre entonces? Que existe al menos C en AB, ahora tal que la derivada en C es 0. ¿Problema que hubo con este ejercicio? Pues que se utiliza Bolzano pero no Rolle. Entonces, aquí viene el lío. En B se utiliza Bolzano, claramente, por esa razón a que la ecuación, lo típico que os he dicho, 2e elevado a x más x a la 5 igual a 0, tiene al menos una solución real, ¿vale? Bueno, pues, ¿a qué me voy? A Bolzano, porque esto es la función que es continua y continua. Lo único que tengo que encontrar es el intervalo en el que el signo de esta función en uno de los extremos sea distinto del signo de f en el otro extremo. Entonces, consideramos la función, como digo, f de x, llamamos a la parte de la ecuación de la izquierda, la que nos interesa, para luego ver que existe c tal que esto se hace 0. Entonces, en el intervalo, pues hay que probar, no sé, vamos a ver que sea fácil, porque vamos a coger, por ejemplo, un número negativo bajo el menos 1, lo voy a hacer así un poco de cabeza ahora, 2 por e a la menos 1 es 2 partido e, menos 1 sería, y e sabéis que es 2, algo, entonces 2 entre 2, algo va a ser 0, algo, menos 1, vale, ese me va a dar negativo. Y en cambio, si sustituyo el 0, pues me va a dar positivo, 2 por e elevado a 0, ¿vale? Es probar, ¿vale? Y no vayáis a números altísimos ni cosas raras, sino cerquita del 0, entre el 0, el menos 1, el 1, ¿vale? Pues si 0 con 0 me hubiera salido negativo por alguna razón, probaría con el 1, ¿sabéis? O sea, que tampoco hay que complicarse ir a números muy altos ni nada. Entonces, ha sido fácil, en este caso lo voy a considerar en el intervalo menos 1, 0, ¿vale? De tal manera que f es continua, esto está claro, en ese intervalo, ¿vale? Sí, porque es continua en todo, R, la función exponencial, una potencia, son funciones continuas. Y f de menos 1 resulta que, como he dicho, es 2 por e a la menos 1, que es 2 partido e, menos 1 es menor que 0, y f de 0, no sé el número exacto, pero veis que este número va a ser menor que 1, entonces el menos 1 va a ser este resultado negativo, y si no lo hacéis con la calculadora, 2 por e elevado a 0 más 0, o sea, esto es 2 que es mayor que 0, es decir, el signo de f de menos 1 y de f de 0 es distinto, ¿no? Signo de f de menos 1 me sale distinto al signo de f de 0. Por tanto, por el teorema de Bolzano, podemos afirmar
existe al menos c en el intervalo menos 1, 0, tal que f de c es igual a 0. Es decir, existe al menos alguna solución de la ecuación, porque es lo mismo, ¿no? Es decir, que esto es 0 para algún valor entre menos 1 y 0, quiere decir que esto al igualarlo a 0 tiene solución. Dos elevado a x más x elevado a 5 igual a 0 en el intervalo, en dicho intervalo, menos 1, 0. ¿Vale? ¿Entendido? O sea que la idea de esto es considerar esta como la función a la que voy a aplicar Bolzano. He buscado un intervalo en el que en los extremos f sea de distinto signo y así puedo afirmar que si hay algún valor en ese intervalo que hace que esta función se anule, lo que es lo mismo que tenga solución la ecuación que resulta de esto igualado a 0. ¿Vale? Hay otro apartado, dice, razona que de hecho dicha solución es única. Es única. ¿Por qué? Vale, aquí vino el lío. Algunos dijeron, ay, aplicar rol. Como yo os dije, ¿os acordáis que sí que se puede hacer a lo mejor por reducción al absurdo? Pero es que en este caso es mucho más fácil. ¿Por qué? Si yo considero la derivada, ¿vale? La derivada de esta función. Vamos a derivarla. 2 por e elevado a x por 2 elevado a x. Ya está derivada. Ahora, más 5x a la cuarta. Aquí viene pues el pequeño detalle que hay que darse cuenta. A esto lo llamábamos en la carrera idea feliz, pero bueno, no se dio cuenta bastantes alumnos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Este número siempre es positivo, ¿vale? Siempre. La exponencial siempre es un número positivo, ¿vale? Por 2, positivo. Y x elevado a un exponente par también es positivo, o sea, es la suma siempre de dos números positivos. Sí, o sea, para cualquier x en R. Si la derivada es positiva, ¿cómo era la función? Creciente. En todo R. F creciente en todo R. ¿De acuerdo? Y ya hemos visto que en el intervalo menos 1, 0 hay un punto, que no sé cuál es, me da igual, donde la función corta. Si esto es el eje Y, este es el eje X. ¿Vale? Corta al eje de las X. Pero si la función va creciendo y siempre crece, que no vuelve luego a decrecer, está claro que ese punto de corte es único. No he dibujado la función para nada, ¿eh? Solo digo, bueno, de hecho además hasta lo habré hecho mal. Sí, no, f de menos 1 era negativo y f de 0 positivo. Es decir, pasa de negativo a positivo por un punto, pero solo uno, porque la función es creciente, ¿vale? Como f es creciente, solo puede cortar en un punto al eje de las X. Y por tanto, la solución tiene que ser única. Porque el punto de corte ese es justo la solución de la ecuación. Si hubiera más soluciones, querría decir que la curva va a cortar más veces al eje de las X. Y por esta razón, como es creciente, solo lo puede cortar una vez. Y por tanto, la solución de la ecuación, esta, la ponemos, es única. Y además está en el intervalo y está en el intervalo menos 1, 0. No sabemos cuál es la solución, pero sabemos que es un número entre menos 1 y 0. Ya está. ¿De acuerdo? O sea que por esa razón, como solo puede cortar en un punto al ser siempre una función creciente, por lo que veíamos de que si la derivada es mayor que 0, la función es creciente en el intervalo en que sea mayor que 0, pero es que esta función, esta f' de x siempre es mayor que 0. Por lo tanto, siempre es creciente en todo.